Buenas tardes, ¿se escucha el audio? ¿Me confirman, por favor? Habla Sí, 94. profesor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes a todas y todas, ¿ya? Estamos llegando a la semana número 7. Vamos a explicar el tema de clima. Clima. Y también vamos a hablar sobre elementos de clima. Elementos. Elementos de clima. Clima del Perú. Perú, por ejemplo, está, decíamos en una de las clases, me parece, está dentro de la zona tropical. Línea ecuatorial, trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Perú se encuentra en la zona tropical. La pregunta es, por nuestra ubicación latitudinal, ¿somos un país de baja latitud? Somos un país de zona tropical. ¿Qué clima nos corresponde por nuestra ubicación latitudinal? Respuesta, chicos. Por nuestra ubicación latitudinal. ¿Qué clima nos corresponde? Hay como 33 estudiantes. Clima cálido. Clima cálido, ¿sí? Clima cálido. Clima cálido. Otro término. Clima cálido. Clima tropical. Clima ecuatorial. ¿Qué tienen en común clima tropical, cálido o ecuatorial? Es una zona de altas temperaturas, alta humedad, vapor de agua, condensación, precipitación, y debido a la precipitación, zonas cálidas o tropicales o zona de clima ecuatorial, posee vegetación exuberante. Tenemos selva por nuestra ubicación latitudinal. Todo el territorio se encuentra en una zona de baja latitud. Baja latitud boreal, boreal o austral. Y la respuesta es zona tórrida austral, zona tórrida meridional, ¿no? Nosotros nos encontramos en baja latitud, pero austral, sur. Listo. También hablaremos sobre los desastres que ocasionan las perturbaciones atmosféricas. Tiempo. ¿Qué es tiempo atmosférico? Tiempo. Dice, el tiempo es variable. Quiere decir que es muy inestable, ¿sí? El tiempo de A es diferente al tiempo de B y tiempo de C. Cada lugar tiene diferente tiempo atmosférico. Es parte del Perú, pero tiene diferente tiempo. En este espacio vamos a suponer en B altas temperaturas, ¿ya? En A. En B, alta temperatura, pero inferior a de zona A, zona C. O sea, cada lugar tiene diferente tiempo atmosférico. En temperatura, en humedad, en precipitación. Entonces, es muy inestable. En una zona, vamos a suponer, en la zona C,
nubes estratos y lluvias torrenciales. ¿Ves? Vamos a contrastar. A tiene diferente estado atmosférico. Está soleado, con intenso brillo solar, alta temperatura. En cambio en C, nublado, con garúas o lloviznas, menor temperatura, alta humedad. Entonces, el tiempo es el estado de la atmósfera. ¿Cómo se encuentra la atmósfera? Estado de la atmósfera. ¿Qué más dice? En un momento determinado. En un momento determinado. Voy a suponer 8 a.m., 12 del mediodía, 4 p.m. Es el punto A. Es una localidad, un espacio. En este espacio, 8 a.m., el estado de la atmósfera es diferente a 4 p.m. Entonces el tiempo atmosférico varía en horas, en minutos, segundos. Es muy inestable. ¿Ya? ¿Qué es tiempo atmosférico? El estado de la atmósfera de un lugar que varía en cuando pasan las horas. Y cada lugar tiene diferente tiempo atmosférico. ¿Sí? Algunos jóvenes dicen, me levanté cuando hacía frío con garúas y llego a la universidad con intenso brillo solar. El clima está horrible. Dice, el clima está horrible. El clima está horrible. Se levantó 6 a.m. con llovizna, con garúa, y cuando llegó a San Marcos, intenso brillo solar, 8 a.m. La pregunta ¿es ejemplo de tiempo o es ejemplo de clima? ¿Qué dicen? Participen, jóvenes. Tiempo. Tiempo, tiempo, ¿ya? Tiempo atmosférico, tiempo atmosférico. Lo que vemos es tiempo atmosférico, ¿ya? Se puede registrar, el tiempo se puede registrar, ¿ya? Registrar. Se puede procesar, se puede pronosticar, ¿ya? Se puede registrar, se puede procesar, se puede sistematizar, se puede pronosticar, ¿sí? El tiempo. La pregunta es, ¿cómo se llama la entidad que pronostica el tiempo atmosférico, que pronostica el clima en el Perú? Dice, esa institución que vamos a mencionar dice, en Piura, temperatura promedio 30 grados, intenso brillo solar. En Huancayo, al mediodía con lluvias, luego 2 p.m. se observa brillo solar. ¿Cómo se llama esa entidad que pronostica? A veces falla, ¿no? Estamos en el Perú. Se denomina letra inicial. Respuesta, chicos. Tsunami. Correcto. CENAMI. ¿Ya? La entidad que registra, que nos informa cómo será el estado de la atmósfera de Arequipa, de Puno, de cualquier ciudad del Perú, se denomina CENAMI. ¿De acuerdo? CENAMI, Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. ¿Ya? Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, CENAMI. De hoy en adelante, lo que cambia constantemente, si está nublado, si está con lluvias, si está con intenso brillo solar, es el tiempo atmosférico. ¿Ya?
el tiempo atmosférico. Vamos a colocar silenciador. Ya, listo. Concluido. No hay duda, ¿no? Sobre tiempo. Cambia constantemente. Minutos, horas, días. Tiempo. Muy bien. ¿Qué es clima? Ahora sí, ¿qué es clima? Clima es promedio del tiempo atmosférico. Promedio. ¿El promedio de cuántos años, chicos? Activen su audio. ¿El promedio de qué? Del tiempo atmosférico de un lugar que fue estudiado por un lapso de, en promedio. 30 años. Correcto. Con seguridad, por favor, 30 años. Este es un lugar, ya, este es un lugar X del Perú, ¿no? Vamos a suponer lluvia 2024, lluvia 2025, lluvia 2026 con lluvias, ¿ya? 2027, intenso brillo solar. ¿Es ejemplo de clima o tiempo? Respuesta. En el año 2024, 25, 26, lluvia torrencial. En el año 2027, intenso brillo solar. 2028, intenso brillo solar. 2029, con lluvias torrenciales. ¿Es ejemplo de clima o tiempo? Clima. Respuesta, chicos. Tiempo. ¿Cuándo es ejemplo de clima? Que la lluvia será constante. La lluvia será constante, ¿de acuerdo? Hasta el año 2000, dice 30 años, 2054. En el año 2050, el promedio de 30 años. Y este cerrito que no tenía vegetación, ahora tiene vegetación exuberante por lluvia constante. Y como hay árboles, existe aves, se parece a la selva peruana. ¿Ves? Entonces, por constante precipitación, surge vegetación constante, con fauna de zona con vegetación constante, el clima cambió. ¿Qué es clima? Promedio del tiempo atmosférico de un lugar que fue estudiado durante 30 años. ¿Ya? Pregunto, sé que el tiempo atmosférico cambia. La pregunta es, ¿el clima cambia o no cambia? ¿Sí o no? ¿Cambia o no cambia el clima, chicos? Para responder, ¿qué dije en la semana número 1? Que todo cambia, que todo fluye, que todo se transforma, ¿ya? Que todo se transforma, todo cambia. Tienes 15 años, no tienes tu cuerpo de 15 años y es diferente a la edad que tenías de 10, de 12. También cambia la forma de pensar, cambia la forma de interpretar, ¿sí? Todo cambia. Sociedad, naturaleza, pensamiento. Todo cambia. El clima cambia. El clima cambia, pregunto, el clima sí cambia. ¿Cambia en horas? ¿Cambia en días? ¿Cambia en semanas? ¿O cambia en un periodo prolongado? ¿Cuál sería la respuesta, chicos? Cambia en un periodo Cambia prolongado. en, correcto, periodo prolongado. Lo que cambia
constantemente es el tiempo atmosférico en corto periodo, ¿ya? En corto periodo, tiempo atmosférico, en tiempo prolongado, clima. En promedio, 30 años. Promedio, 30 años. Por lo tanto, ¿qué es clima? Promedio del tiempo atmosférico. De un lugar que fue estudiado por un tiempo de 30 años. El clima cambia, pero en periodo prolongado. ¿Ya? Muy bien. Listo. El clima y tiempo. Es promedio. Clima es promedio. En cambio, el tiempo atmosférico es muy inestable. Elemento de clima. A ver, pregunto. Pregunta de examen de admisión. ¿Cuál de los elementos? Elemento 1, elemento 2, elemento 3, 4, 5, 6. ¿Cuál de los 6 elementos es determinante? Son elementos determinantes del clima. Elementos determinantes del clima, según el climatólogo alemán Vladimir Köppen. ¿Cuáles son los elementos principales del clima? Respuesta, chicos. Respuesta y respuesta. Es que fallaran en la clase, pero no en el examen. Pregunta de examen de admisión. ¿Cuáles son los elementos principales del clima? Uno, dos, Temperatura. tres. ¿Qué número, por favor? Tres. 5. A ver. ¿Cuál? ¿Escucho? 5. Yes. 3 y 5. Ya. 3 y 5. Ya. Participamos. Dos estudiantes más. ¿Cuáles son los elementos principales del clima? 2. Dos. ¿Y otro? Tiene que ser dos. Dos. Y 5. Vamos a aprender hoy día. 5. Vamos a colocar 5. Falta, dije 3 estudiantes. Falta la participación de un estudiante de los 33. ¿Vamos? Fallamos en la clase, pero no en el examen, ¿ya? 2. 2. ¿Y otro ejemplo? ¿Otro? 2. 2. ¿Qué más? Voy a avanzar, ¿ya? Listo. ¿Cuál es la respuesta, chicos? ¿Cuáles son los elementos determinantes del clima? Según Vladimir Köppen. Según Vladimir Köppen. ¿Cuáles son los elementos determinantes del clima? Respuesta. Temperatura y precipitación. Temperatura, precipitación. Alta temperatura, mayor evaporación, condensación, precipitación y vegetación exuberante. Vegetación exuberante. ¿Ya? A alta temperatura, alta precipitación. Con alta humedad, a mayor evaporación. Entonces, ¿cuáles son los elementos determinantes del clima? Pregunta de examen de admisión. Y la respuesta es... Y la respuesta es... Ahora sí, con seguridad. ¿Qué números es la clave correcta? 2 y Número 4. 2 y 4. Ya, así es que tienes que llamar temperatura y precipitación. ¿Qué cosa es insolación? ¿Qué es insolación? Ya, ¿qué es insolación? Y la respuesta es, por ejemplo, vamos a suponer, litoral, la zona andina, nuestro mar
Sol, nuestra estrella, Sol, emite ondas electromagnéticas, mira, cerca al mar, alta humedad, pero también hay lugares de la costa peruana con menor humedad, a mayor altitud, decrece la humedad. En la zona andina el aire es seco. En la zona andina el aire es seco. Uy. El sol emite ondas electromagnéticas, ondas electromagnéticas, la humedad captura calor. La humedad captura calor, luego libera. Por lo tanto, en zonas de alta humedad, alta temperatura. ¿Sí? Alta temperatura. Muy bien. En zonas de menor humedad, el lugar es seco, menor absorción de calor. En menor humedad, menor temperatura. ¿Qué relación existe entre humedad y temperatura? ¿Directamente proporcional o inversamente proporcional? ¿Es A o B? Respuesta, chicos. B. ¿Qué relación existe entre humedad B. y temperatura? Directamente proporcional. Directamente proporcional. ¿Ya? Muy bien. En lugares de menor temperatura, menor humedad, menor absorción de calor. Respuesta, mayor insolación. La insolación será mayor en zonas de menor humedad. ¿Ya? En zonas de alta humedad, simplemente menor insolación. Menor insolación en zonas de menor humedad. A mayor insolación, pregunto, tenemos un tubérculo, papa. La papa se expone a los rayos solares, una zona de mayor insolación. ¿En qué se convierte la papa? Respuesta, chicos. ¿En qué se convierte la papa? Completamos. En zonas de mayor insolación, en lugares secos, se convierte en, no me digan que todos son de Lima. ¿Tienen papás de origen andino? Respuesta. Chuño, profesor. Chuño. ¿Sí? ¿Y la carne en qué se convierte? En Charqui. 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 ¿Ya? En zona de mayor insolación. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa? Vamos a suponer, nos vamos de viaje porque el padre está enfermo y sobre la mesa hemos dejado papa y carne en zona de alta humedad y alta temperatura. ¿Qué pasa con el tubérculo papa y con la carne, chicos? Entra en descomposición. Entra en descomposición, ¿ya? En los respuesta, chicos, zona de menor humedad. En los desiertos, menor insolación o mayor insolación. Respuesta, Menor insolación. mayor o menor insolación. Mayor. En los desiertos. Respuesta, mayor insolación. Pregunto, ¿la insolación es mayor o menor? ¿De qué depende que sea mayor o menor? Respuesta, ¿de qué depende que la insolación sea mayor o menor? ¿Depende de qué? De la humedad. ¿De qué elemento climático? De la humedad. Respuesta, de la humedad. De la humedad. ¿Con qué instrumento medimos la insolación? ¿Con qué instrumento medimos la insolación? Heliógrafo. Correcto, heliosol.
heliógrafo. Muy bien. Se mide con el heliógrafo. Heliosol. ¿Ya? Heliosol. Muy bien. Resuelto. Heliógrafo. Temperatura. ¿Qué cosa es temperatura? ¿Qué entendemos por temperatura? El termómetro. El termómetro. Este termómetro puede ser de mercurio o de alcohol. Termómetro de mercurio o de alcohol que mide el termómetro. ¿Qué es lo que mide el termómetro? Respuesta, el grado de calor. El termómetro mide el grado de calor. ¿Qué es temperatura? Grado de calor. ¿Qué tiene un cuerpo? ¿Sí? ¿Qué es temperatura? Grado de calor. Mide el grado de calor. Mira. Temperatura, grado de calor. Una zona de alta humedad, alta temperatura. Una zona de menor humedad, menor temperatura. En los desiertos, zona de menor humedad. Cuando se expone el sol, la arena se calentó rápido y es alta temperatura. Pero en la noche, como no hubo absorción de energía, el desierto en la noche es frío. El contraste térmico es mayor. En cambio, en lugares de alta humedad, alta temperatura, el contraste térmico es menor. ¿Ya? ¿Qué mide la temperatura? Mide el grado de calor. Hay una relación directa. A mayor altitud, menor temperatura. A menor altitud, mayor temperatura. ¿Ya? Muy bien. Vamos a aumentar. Semana número 1. El Sol. Eje terrestre, la línea ecuatorial. A la línea ecuatorial llega perpendicularmente los rayos solares. Trópico de Cáncer y trópico de Capricornio. ¿Hasta dónde llegan los rayos solares perpendicularmente hasta los trópicos? De zona de alta temperatura. Zona de alta temperatura. Pero ¿cómo inciden los rayos solares a mayor altitud, a mayor latitud? ¿Qué dijimos en la semana número 1? ¿Cómo inciden los rayos solares a zonas de mayor latitud? ¿Inciden? Correcto. Tangencialmente. Por lo tanto, es zona de alta latitud, menor temperatura. Zona de baja latitud, mayor temperatura. Pregunto, ¿la temperatura varía latitudinalmente? La respuesta es sí. Baja latitud, alta temperatura. Alta latitud, menor temperatura. La temperatura varía latitudinalmente. Varía altitudinalmente. Varía entre día y noche. ¿Ya? Muy bien. ¿Con qué instrumento medimos el grado de calor que tienen los cuerpos? Respuesta. La respuesta está en la semana, en el diapositiva número 4. Respuesta, chicos. ¿Con qué instrumento medimos el grado de calor que tiene un cuerpo? Con el termómetro. Con el, correcto, termómetro. Termómetro de mercurio o termómetro de alcohol. El termómetro de alcohol es adecuado para lugares de menor temperatura, polos o bajo cero. En cambio de mercurio, para países de baja latitud y latitud media. ¿De acuerdo? Listo. Resuelto. Temperatura, un elemento principal. Humedad, ¿qué es humedad? A ver, ¿quién se atreve a participar? ¿Qué entendemos por humedad? Humedad es, respuesta,
Cantidad de vapor. Claro, vapor de agua. Vapor de agua. Tenemos termósfera, mesósfera, estratosfera, troposfera. La pregunta es, ¿dónde opera el clima? Troposfera. ¿Dónde vivimos? ¿En qué capa de la atmósfera existe vida? En la troposfera. El aire que respiramos pertenece a la troposfera. ¿Dónde existe vapor de agua? En la troposfera. A eso ya es específico. ¿Dónde predomina el mayor porcentaje de agua? Respuesta, troposfera. Troposfera. ¿Ya? No en la termósfera, mesósfera, estratosfera, en la troposfera. El aire que tome aire, ¿no? Inspirar. Listo. ¿A qué capa de la atmósfera pertenece o forma parte? Respuesta, chicos. A la Tropos. troposfera. Troposfera, esfera de vida. ¿Qué es humedad? Vapor de agua. Y entre temperatura y humedad existe una relación directa. A mayor altitud, menor humedad. ¿Sí? Lo que decíamos, a mayor altitud, menor humedad. A menor altitud, alta humedad. ¿Ya? Muy bien. Listo, hay una relación directa. ¿Qué cosa es precipitación? ¿Qué entendemos por precipitación? Un enter. Lluvias. Lluvia, sí, caía de agua. Mira, aquí está el litoral, cerro, colina, nuestro mar. Este es mar. El mar se expone, o los rayos solares inciden sobre el mar, ¿no? El agua en estado líquido, se evapora. Evaporación. Evaporación. El agua en estado líquido pasa a estado gaseoso. Vapor de, simplemente vapor de agua. Vapor de agua es humedad. Humedad. ¿Qué es humedad? Vapor de agua. A consecuencia de la evaporación o vaporización. ¿Ya? Vaporización. El agua en estado líquido pasó a estado gaseoso. En la atmósfera, en la baja atmósfera, en la troposfera, existe polvo atmosférico. En torno al polvo atmosférico se produce condensación. Condensación, formación de nubes. Nubes, condensación. El vapor de agua cambió de estado. El vapor de agua cambió de estado. Ejemplo de condensación. Condensación. Pregunto, ¿las nubes en qué estado se encuentran? ¿Gaseoso, líquido? Respuesta. Gaseoso. Gracioso. ¿Qué es gaseoso? Les hago una pregunta. ¿Qué entendemos por condensación? De gaseoso a líquido. El cambio de fase del agua de estado, ¿qué dije? De estado gaseoso a estado, recuerda chicos, a estado líquido. ¿Qué es condensación? Que el agua cambió de fase de estado gaseoso o a estado líquido. Nubes, estado líquido. Profesor, ¿por qué no cae si es agua en estado líquido? Porque no tienen suficiente peso. Tiene menor peso. Si hay sobresaturación, adquiere peso
Y ustedes conocen que el término peso es masa por gravedad, adquiere peso, la gravedad lo atrae y se genera precipitación. Para que ocurra precipitación, debe darse ciertas condiciones. Sobresaturación. Con la sobresaturación aumenta de peso. Y como tiene mayor peso, la gravedad genera su descenso. ¿Ya? Agua en estado líquido. Agua en estado líquido. O también agua en estado sólido. Porque el agua cae en estado sólido en la zona andina, en nuestra Amazonía, en la costa norte, en estado líquido, en la costa central en forma de garúas o llovinas en estado líquido, porque en algunas zonas el agua retorna en estado sólido y en otras zonas en estado líquido. Respuesta, ¿de qué depende? ¿De qué depende, chicos? De la temperatura del lugar. Si en este lugar la temperatura es superior a 0 grados Celsius, superior 3 grados, 2 grados, 3 grados, 5 grados, el agua retorna en estado líquido, ¿ya? Pero si en este lugar la temperatura es menos 5 grados, es menos 3 grados, el agua retorna al suelo en estado sólido. Si el agua cae en estado sólido o cae en estado líquido, ¿eso de qué depende? Respuesta, chicos, de la temperatura. De la temperatura. ¿Ya? Pregunto, ¿qué cosa es precipitación? Es caída de agua en estado líquido o en estado sólido, y eso depende de la temperatura. ¿De acuerdo? Temperatura. Muy bien. ¿Con qué instrumento medimos la precipitación? Respuesta, chicos. Pluviómetro. ¿Cuál? Correcto. Pluviómetro. Pluviómetro. Medimos con el pluviómetro. Voy a retroceder. ¿Qué es precipitación? Es caída de agua. Puede ser en estado líquido o en estado sólido. Y eso depende de la temperatura. Muy bien. ¿Qué es presión atmosférica? Pregunta de examen de admisión general. Recordando que la precipitación y la temperatura son elementos determinantes del clima. Según el climatólogo reconocido a nivel mundial, Vladimir Köppen. ¿Ya? Muy bien. Pregunta de examen de admisión. San Marcos. ¿Qué es presión atmosférica? Peso. ¿Y qué cosa es peso? Masa por gravedad. Peso que ejerce una columna de aire sobre 1 centímetro cuadrado o sobre un lugar de superficie terrestre, centímetro cuadrado. ¿Qué expresión? Peso que ejerce una columna de aire sobre 1 centímetro cuadrado. ¿Ya? Es lo que manejamos. Pregunta examen de admisión general. Mira, a ver. Presión atmosférica. Presión atmosférica. Listo. Nuestro litoral, nuestra zona andina, el nivel del mar, ¿de acuerdo? El nivel del mar. Es solicitado. Ya. Nivel del mar. Atmósfera. ¿Listo? Atmósfera. O colocar letra A.
Letra A, letra B, letra C. ¿Cuál de las letras soporta mayor presión? Respuesta, mayor peso. Activen su audio, chicos. C. ¿Cuál? ¿No escucho? Con seguridad, C. con seguridad. No gana seguridad. El futuro sanmarquino es seguro. A, B o C. C. Mayor peso. Mayor peso. Mayor peso. ¿Qué ciudad soporta mayor presión? Respuesta. A. Menor presión. C. Menor presión C. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a borrar. Listo. A soporta mayor presión. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay mayor masa. Mayor masa de aire. ¿Listo? Mayor masa. Y en C, menor masa de aire. Menor masa. Una condición. Pregunta de examen de admisión general. Vamos a suponer que este es el núcleo. Punto central. Núcleo. Núcleo. Entre el punto A y el núcleo. Entre el punto A, entre el punto C y el núcleo. Pregunto. ¿A o C tiene mayor radio? Respuesta, chicos. Mayor radio. Geometría, A. geometría. Todo está conectado. ¿Qué ciudad tiene mayor radio respecto al núcleo? ¿A o C? C. 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 Mayor radio. ¿Sí? Menor radio. ¿Sí? A menor radio, mayor gravedad. A mayor radio, menor gravedad. Recordando que peso es masa por gravedad. Conclusión. La zona C soporta menor peso. ¿Soporta qué, chicos? Menor presión atmosférica. Y A soporta mayor presión atmosférica. ¿Por qué la presión atmosférica es mayor? Respondes, mayor masa, mayor gravedad. ¿Y por qué la gravedad es mayor? Porque entre el nivel del mar y el núcleo presenta menor radio. En cambio, C tiene mayor radio. A menor gravedad, menor peso, menor presión atmosférica. Al nivel del mar, chicos, al nivel del mar, la presión atmosférica es 760 milímetros de mercurio. Milímetros. Estamos midiendo presión con unidad de longitud. Milímetro de mercurio. Por lo tanto, está en desuso, decimos correctamente, 1013 milibares. 1013 milibares equivale a 760 milímetros de mercurio. 1013 milibares. O simplemente una atmósfera. Un hectopascal. ¿Ya? Un hectopascal. O también equivale a 1033 gramos por centímetro cuadrado. Quiere decir que una persona que está cerca al nivel del mar, un centímetro de su piel, un centímetro cuadrado de su piel, soporta el peso de 1 kilogramo más 33 gramos. 1 centímetro. Quiere decir, 1 centímetro. Oiga, pero no siento el peso. No siento. ¿Por qué no sentimos? ¿Por qué no sentimos la presión? Porque es nuestra casita. Respuesta, chicos.
es hábitat. Pero cuando ascendemos verticalmente, sentimos la presión, porque la presión a mayor altitud es menor a mayor altitud, ¿sí? Pregunto si me dejé entender. ¿Qué es presión atmosférica? El peso que ejerce, el peso que ejerce una columna de aire sobre una unidad de medida, sobre un centímetro cuadrado. Al nivel del mar, la presión es 760 milímetros de mercurio, o 1013 milibares, o 1033 gramos por centímetro cuadrado, o en curso de física es un hectopascal, o es una atmósfera, ¿ya? Pregunto, ¿con qué instrumento medimos la presión atmosférica? ¿Con qué instrumento? Barómetro. Respuesta. Correcto, barómetro. Esto fue pregunta de examen de admisión general. Un poquito más complejo, ¿no? Con solamente decir qué cosa es presión, solamente es peso de una columna de aire. Pero lo fundamentas por qué, ¿ya? Muy bien, vientos. ¿Qué es viento? Oh, mi tiempo, eso es el problema. ¿Qué es viento? Aire en movimiento horizontal. ¿Qué es viento? Aire en movimiento horizontal. Nada más. Eso es viento. Aire en movimiento horizontal. Por ejemplo, tengo el nivel del mar. Nivel del mar. Empieza el mar. ¿Listo? Llega a nuestro mar y llega a la costa peruana. Pregunto, Z o W. ¿Cuál de los dos puntos se calienta rápido? ¿Z o W? Respuesta A. W. 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 Porque el sólido tiene menor, no tiene capacidad de retener, absorber. Eso quiere decir que de día la costa peruana tiene alta temperatura, el aire es cálido, hay vapor de agua, H2O, y este vapor de agua es liviano, es menos denso y tiende a ascender. Tiende a ascender. De día, la costa es, entre comillas, vacío, entre comillas. La costa de día es una zona de baja presión. La costa. En cambio, el mar tiene la capacidad de retener calor. Y entonces el aire que está sobre el mar es un aire frío y seco. Aire seco, mayor peso molecular. El aire frío es más denso. El aire frío y seco tiende a descender. Descender. El aire cálido tiende a ascender. Ascender. Por lo tanto, de día, el mar, nuestro mar, es una zona de alta presión. El aire que se desplaza de alta presión a zonas de baja presión es lo que se denomina viento. ¿Qué es viento? Es aire en movimiento horizontal. Pregunto, ¿por qué el aire se mueve horizontalmente? La explicación está en la diapositiva 6, no 5. ¿Por qué el aire se mueve horizontalmente? Respuesta, chicos. Pregunta de examen en el curso de química, ¿no? ¿Por qué el aire se mueve horizontalmente? Respuesta A. Respuesta, chicos. Porque entre dos frentes existe diferencia de presión. Si entre dos frentes existe diferencia de presión, se origina desplazamiento de masas de aire. ¿Dónde se originan los vientos?
¿Dónde se originan los vientos? Respuesta, en zonas de alta presión. ¿Y hacia dónde van? A zonas de baja presión. En verano, en Lima, el cuarto está encerrado y cuando llegamos a nuestro cuarto, hace calor. Dice, vamos a abrir la ventana. Abrimos la ventana, ingresa aire. Eso quiere decir que el aire que está en la parte externa, alta presión, y el aire del cuarto de nuestro departamento o de nuestra sala, baja presión. Entonces, los vientos se originan por diferencia de presión atmosférica. Diferencia de presión, ¿ya? Muy bien. ¿Con qué instrumento medimos la velocidad del viento? La velocidad del viento. ¿Con qué instrumento se mide? Con V. Respuesta, chicos. ¿Me gana el tiempo? Veleta. 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 Muy bien. ¿Y con qué instrumento se mide la dirección? Dirección. Entonces, velocidad, dirección. Dirección del viento. Dirección del viento. A ver. Termómetro. Respuesta, chicos. Dirección del viento es. Respuesta. Veleta. ¿Con qué instrumento se mide la velocidad? Respuesta, chicos. Vamos a corregir este error. ¿Con qué instrumento medimos la velocidad del viento? Con letra A. Anemómetro. Con letra A. Correcto. Ahí está. Anemómetro. Anemómetro sirve para medir la velocidad. Velocidad. Veleta, la dirección que toma el viento. ¿Dónde se originan los vientos? Respuesta, en una zona de alta y van a una zona de baja presión. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuáles son los elementos del clima? Los elementos principales, temperatura, temperatura número 2 y la precipitación. Listo, chicos. Con esta explicación, las demás diapositivas salen rápido. ¿Ya? Ya. Factores de clima. Hay factores cósmicos y factores geográficos. ¿Cuál es la diferencia, profesor? Los factores cósmicos influyen en todo el planeta. En cambio, un factor geográfico influye en un determinado país o conjunto de países. Influye en una zona, influye en una región. No es para todos los países. En eso radica la diferencia entre factores geográficos y factores cósmicos. En la forma de la Tierra, la rotación, la traslación, inclinación del eje terrestre, el paralelismo de los rayos solares, son ejemplos de factores cósmicos. En cambio, por ejemplo, el factor cordillera de los Andes. El factor cordillera de los Andes es un factor regional, es un factor zonal. La cordillera de los Andes no influye en Costa Rica. La cordillera de los Andes no influye en Paraguay, no influye en Surinam, no influye en Brasil. Es un factor de Venezuela, de Colombia, Ecuador, de Chile, Perú, Bolivia, ¿no? Argentina. Entonces, los factores geográficos son zonales. Si Perú está ubicado en baja latitud, Perú está ubicado en esta zona, baja latitud. ¿Qué pregunta de examen de admisión general? ¿Qué factor geográfico rompe la tropicalidad que nos corresponde? ¿Qué factor geográfico rompe la tropicalidad, el clima tropical que nos corresponde en todo el espacio peruano? ¿Qué factor geográfico es el que modifica? Los factores modifican, ¿ya? Modifican a los elementos del clima. ¿Cuál es la respuesta, chicos? 1, 2, 3. ¿Qué factor geográfico modifica el clima que le corresponde al Perú desde Tumbes hasta Tacna, de Lima a Loreto, que es clima tropical? ¿Qué factor lo modifica? ¿Respuesta, chicos? La cordillera de los Andes.
la cordillera de los Andes. ¿Por qué tenemos variedad de clima? Por la cordillera de los Andes, es la respuesta. ¿Por qué tenemos glaciares? Por la cordillera de los Andes. Si no tuviésemos cordillera de los Andes, ¿cómo sería la costa, el espacio que corresponde a la zona andina? ¿Cómo sería? Sería pues un espacio similar a la selva peruana. Sería completamente zona boscosa. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuáles son los factores geográficos? Factor altitud, latitud, oceanidad, continentalidad, vegetación. Ah, pero ¿cuál es la diferencia entre un factor cósmico y geográfico? Ah, vas a recordar por la Cordillera de los Andes. Ah, es un factor zonal, es un factor regional. En cambio, el cósmico es global, es sistémico, es holístico, es para todos los países. Muy bien. ¿Cuáles son los factores, los factores del Perú? Un factor geográfico del Perú es la baja latitud. Ya dijimos, baja latitud. Ubicación latitudinal, baja latitud. El clima es cálido, húmedo, lluvioso, es decir, clima tropical. Vegetación exuberante. ¿Y qué factor modifica el clima que nos corresponde? Principalmente la cordillera de los Andes. ¿Hay otros factores? Sí, corriente peruana, corriente del Niño, anticiclón del Pacífico Sur, del Atlántico Sur, el ciclón ecuatorial, ¿ya? Pero ¿cuál es el principal factor que modifica la cordillera de los Andes? ¿Perú tiene diversidad de climas? Gracias a los factores que estamos mencionando. ¿Perú es uno de los países megadiversos? Sí, por ser de baja latitud, pero se va sumando fauna y flora que existe en la Cordillera de los Andes. Se incrementa, ¿no? Y en la Cordillera de los Andes tenemos minerales. Y en nuestro mar tenemos variedad de peces. Y en la selva no aprovechamos el recurso arbórea, madera que tiene valor en el mercado. Los que se aprovechan en la tala ilegal principalmente. Mira, Perú es un paraíso. Tenemos variedad de climas, ¿ya? Muy bien. Factores geográficos. Cordillera de los Andes es un factor que rompe la tropicalidad. Dice, actúa como barrera. ¿Qué quiere decir? Que impide el paso de los vientos alisios del sureste, que se han cargado de humedad en la llanura amazónica. Entonces es una barrera, condensación y precipitación. ¿Dónde encontramos vegetación exuberante? En la selva alta y en la selva baja. Es una barrera, ¿ya? Dos, modifica las condiciones de temperatura. ¿Qué dijimos? A mayor altitud, menor temperatura. A menor altitud, mayor temperatura. Menor humedad. Mayor humedad. Menor presión. Mayor presión. Modifica las condiciones de temperatura, humedad, según pisos altitudinales, generando variedad climática. Tenemos un clima polar, siendo un país de baja latitud. ¿Ves? Tenemos un clima polar, siendo un país de baja latitud. Tenemos un clima templado, siendo un país de baja latitud, porque el clima templado corresponde a latitudes medias, latitud de Europa, de Estados Unidos. Por lo tanto, el mejor clima del Perú, es el templado y se encuentra en la cordillera de los Andes, ¿ya? El clima templado. Principales ciudades de la zona andina se encuentran en clima templado. Pregunta de examen de admisión general. El lugar más poblado del planeta es latitud media, de clima templado, ¿ya? A nivel mundial. Muy bien.
Respuesta final. Esa es la barrera. Barrera. Impide el paso de los vientos alisios del sureste. Vientos fríos. Mira, a ver. Vientos fríos. Sudamérica. Esta palabrita, anticiclón. Anticiclón. ¿Sabe qué significa anticiclón? Son masas de aire circular en descenso. Es aire frío y seco en descenso. Ese es un anticiclón. Se está evaporando y el anticiclón intensifica formación de nubes estratos en la estación de invierno. El anticiclón. ¿Ya? La presencia de nubes estratos en costa central y en la costa sur se debe al mar frío y al anticiclón del Pacífico Sur. Entonces, frena así, frena, genera sobresaturación y al sobresaturarse genera precipitación. Este tipo de precipitación se llama garúa, llovizna o garúa, ¿ya? Garúa. ¿Dónde? En la costa central y en la costa sur. ¿El anticiclón en qué zona influye? En la costa central y en la costa sur, ¿sí? El anticiclón del Atlántico Sur. ¿Qué es un anticiclón? Que son masas de aire circular en descenso. Indican alta presión. Mira, letra A, alta presión. Letra A, alta presión. Masa de aire frío y seco ingresa por esta zona. Ingresa generando descenso de temperatura. Se supone que esta zona es de 30 grados, 35 grados, por influencia de esta masa de aire frío, ¿ya? La temperatura puede descender a 6 grados, puede descender a 11 grados, puede descender a 16 grados en una zona caliente. A eso se denomina, chicos, ¿qué nombre tiene? Aquí está. Se denomina friaje. ¿Quién es el responsable del friaje en nuestra Amazonía? El anticiclón del Atlántico Sur es responsable del friaje. Profesor, aún no entiendo qué cosa es friaje. Descenso de temperatura, 6 grados, 11 grados, 16 grados. En una zona de alta temperatura, descendió la temperatura. Esa denominamos friaje. ¿Y quién es el responsable? El anticiclón del Atlántico Sur. ¿Ya? Ciclón. Ciclón. ¿Qué es ciclón? Si el anticiclón baja, ¿el ciclón qué hace? ¿El ciclón qué hace, chicos? Sube. Sube. El ciclón sube. Alta temperatura, mayor humedad, condensación, precipitación. El ciclón es una zona de lluvias. Es zona de alta temperatura, alta humedad, alta condensación, alta precipitación. Y por la alta precipitación, mire esta zona. Zona de vegetación exuberante. Abundancia de flora y abundancia de fauna. El ciclón ecuatorial genera, simplemente es masas de aire en ascenso, condensación, precipitación. La pregunta es, ¿el ciclón indica buen tiempo o mal tiempo? ¿Es X o Z? ¿El ciclón indica buen tiempo o mal tiempo? Respuesta, chicos. Quiero saber si están activados. De repente estoy hablando solito. 1, 2, 3. Mal tiempo. Correcto, alumna. Estudiante, muy bien. Sí, mal tiempo. ¿Por qué? Porque genera lluvias, descargas eléctricas. En cambio, un ciclón, ¿qué indica? Un ciclón. El cielo azul. Cielo azul. Un cielo estrellado. Se observa estrellas fugaces.
indica buen tiempo. Claro, un buen tiempo. Pero también genera, ¿qué cosa? Un desastre que vamos a explicar luego. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre un ciclón y anticiclón? El ciclón sube y el anticiclón baja. El ciclón corazón baja presión y el ciclón corazón alta presión. ¿Ya? ¿Dónde tenemos ejemplo de ciclón ecuatorial? En la Amazonía. Ciclón ecuatorial en la Amazonía. También llega a la costa norte. Costa norte y en la Amazonía. ¿Ya? Costa norte y en la Amazonía. Corrientes marinas. Corriente marina de aguas frías, donde nace en territorio chileno, llega hasta Piura. Influye en la costa central y sur, responsable de formación de nubes estratos. Y proliferación de nubes estratos, el responsable es el anticiclón del Atlántico, del Pacífico Sur en la estación de invierno. Por eso en Lima, en invierno hace frío y las garúas son casi constantes, porque intervienen dos factores, corriente peruana y el anticiclón del Pacífico Sur. ¿Ya? Aguas frías, correcto, genera inversión térmica. ¿Dónde? En la costa central y en la costa sur. Una pregunta de la separata. ¿La corriente peruana genera inversión térmica en la costa norte, en Piura, Tumbes? No. En Tumbes y Piura, el factor es la contracorriente ecuatorial o corriente del Niño. Corriente del Niño, la contracorriente ecuatorial. Es de aguas cálidas. ¿Ya? Muy bien, en la costa norte, corriente del Niño. En la costa central y sur, corriente peruana. Listo. ¿Y qué es inversión térmica? Problemas del tiempo, ya estoy fijando en la hora. ¿Qué entendemos por inversión térmica? Litoral, nubes estratos, nuestro mar y la corriente peruana. Genera formación de nubes estratos, la corriente peruana. El anticiclón intensifica la formación de nubes estratos y también se intensifica las garúas, lloviznas. Debajo de nubes estratos, una temperatura de 18 grados Celsius. Sobre el techo de nubes, una temperatura de 26 grados Celsius, 25 grados Celsius. Lo que es correcto es que, ¿qué dije hace un momento? A mayor altitud, menor temperatura y a menor altitud, mayor temperatura. Menor temperatura debería de estar ubicado en esta zona y mayor temperatura en esta zona. A eso es lo que denominamos inversión. Inversión térmica. Inversión térmica. La inversión térmica quiere decir que la temperatura se ha invertido y el responsable es el mar frío, ¿ya? De la corriente peruana. Tema tratado. ¿A qué se debe la frialdad? Tema anterior me parece. ¿Por qué nuestro mar es frío? ¿Debido al fenómeno de qué, chicos? ¿Respuesta? Afloramiento. Afloramiento. ¿Ya? Afloramiento. Muy bien. Resuelto. Esos son los factores climáticos del Perú. ¿Dónde estamos? Muy bien. Ya. Listo, chicos. ¿Cuáles son los elementos determinantes del clima? Es temperatura y precipitación, según Vladimir Koppe. Analicemos. Mira, dice costa norte. En la costa norte, el factor es corriente del Niño o contracorriente ecuatorial, ¿sí? El mar es cálido. Mayor evaporación, condensación, precipitación. En la costa norte ocurre lluvia, pero la lluvia ocurre en la estación de verano. Lluvias torrenciales, ¿ya? Lluvias torrenciales.
verano. Pero ¿qué pasa en otoño? En primavera, en otoño, primavera, ¿ya? En invierno, no llueve, no llueve, ¿sí? Si en un lugar, si en un lugar la precipitación está por debajo de 200 milímetros por año, de 250. Claro, 250 por debajo de 250 milímetros. Por debajo de 250 milímetros. Y resulta que en verano lluvias torrenciales y en otras estaciones sequía y el promedio de precipitación en la costa norte es 200 milímetros por año. El promedio es 200 milímetros por año, ¿sí? Por lo tanto, ese lugar es muy seco. La costa norte, muy seco. Pero, la temperatura media es 24. Y si es 24, si el promedio es 24, cálido. La costa norte tiene un clima cálido muy seco. O según el geógrafo peruano Javier Pulgar Vidal, árido tropical. Cálido, muy seco. ¿Por qué, chicos? La costa norte tiene un clima muy seco, profesor, porque en el lugar la precipitación promedio es de 200 milímetros. Según la literatura referente a clima, si en una zona la precipitación está debajo de 250, ese lugar es muy seco. La costa norte tiene un clima muy seco. ¿Y por qué cálido? Porque tiene una temperatura media de 24 grados. Características. Hay vegetación de ambiente seco, algarrobos, ¿no? Algarrobos, intenso brillo solar, ¿sí? Veranos con lluvias. En la costa norte ocurre lluvias y en la costa central y en la costa sur solamente ocurre, ¿qué dijimos? Con la letra G. Activen su audio. Con la letra G, en la costa central y sur no experimentamos lluvias, sino Granizo. con la letra G, chicos. Granizo, granizo no creo, nieve, nieve. Granizo no. ¿Qué es? Carúa. Respuesta, carúa o, garúas o lloviznas. Lo que experimentamos en la costa central y sur es llovizna, ¿ya? Llovizna. Y retiramos tierra, si en el parque existe tierra, y al retirar el lugar está seco. Así es. Pero si en la costa norte ocurre lluvia, vamos a retirar tierra, no está lodo, lodo, lodo. En la selva, en la sierra peruana, lodo, en la selva, lodo. Hace lluvia, ¿ya? Muy bien, en la costa norte, lluvia. En la costa central y sur, llovinas o garúas. En la costa central y sur, qué factor geográfico influye en la costa central y sur? Respuesta, chicos. Miren de este color. Hace un momento expliqué. ¿Qué nombre tiene? Corriente peruana. La corriente peruana influye en la costa sur y central. Es el responsable de, ¿qué dijimos? De la formación de nubes es estratos. ¿Ya? Temperatura de 18 grados en la parte superior, 25 a 26 grados en la parte inferior. A eso se denomina inversión térmica. ¿Dónde se manifiesta inversión térmica? En la costa central y en la costa sur. ¿En qué estación del año predominan nubes estratos con lloviznas, con garúas? ¿En qué estación? Otoño, primavera, invierno, verano. Respuesta, chicos. ¿En qué estación del año la atmósfera de la costa central y sur, en la atmósfera se puede observar presencia de nubes estratos?
con garúas, con menor temperatura, en la estación de respuesta Invierno. invierno. Y en invierno se intensifica la presencia de ¿qué? Respuesta. ¿Qué factor? Ese masa de aire frío y seco que de baja desciende, ¿qué nombre tiene? ¿Ciclón o anticiclón? Respuesta, chicos. 1, 2, 3. Anticiclón. Anticiclón. Del Pacífico Sur. Del Pacífico Sur. Si la precipitación promedio es 150 milímetros, respuesta, chicos, muy seco. ¿Y por qué, profesor, semicálido? Es que la temperatura es 18 grados. Llovinas invernales. ¿Ya está? Nubes de estratos, existe presencia de nubes de estratos hasta una altitud de 1000 metros, que es zona de influencia de mar frío. ¿Ya? La humedad se intensifica en invierno, ¿correcto? Ambiente desértico, ¿por qué desértico? Porque la precipitación promedio es 150 milímetros. Presencia de lomas. ¿Qué cosa es una loma? Cerros, estribaciones andinas, que con la humedad permite el desarrollo de vegetación. Las lomas, pregunta de examen, las lomas surgen ¿en qué estación? Las lomas surgen ¿en qué estación, chicos? Vamos, vamos, ya está con una flechita. Participamos. Invierno. Surge en la estación de invierno. Ya, se acabó el rollo, ¿ya? Surge en la estación de invierno. Climas andinos. Mira, ¿ve? Clima andino. Clima templado, subhúmedo, clima frío, clima frígido, clima gélido. Con la altitud decrece la temperatura. Tenemos 4 tipos de clima, ¿ya? Clima templado subhúmedo, clima frío, frígido y gélido. Muy bien. Clima templado subhúmedo. Entre 1000 a 3000 metros. Mirando al Pacífico. Temperatura media 20 grados, lluvias de verano. En la zona andina llueve en verano. Lluvias de verano. Entre 1000 a 3000 metros. 20 grados de temperatura en promedio. ¿Sí? Mira, precipitación 500 milímetros. Precipitación 500 milímetros. Por 500 milímetros, los cerritos a veces escasea vegetación. Pero si la precipitación al otro lado, porque los que hemos viajado a la zona andina, ascendemos así, y en esta zona existe entre 1000 a 3000 metros, entre 1000 a 3000 metros, y en esta zona la precipitación es mayor, y por existir precipitación mayor, respuesta, mira, comparen esta zona con esta zona, ¿ya? Vamos a comparar, a ver, mira. Mira, a ver. Una ciudad andina con eucalipto, con aliso, los cerros con vegetación, qué hermoso. Si hemos abierto la vista en la costa es árida, desértica, pero si hemos abierto los ojos en la selva, vegetación exuberante, ¿ya? Entonces, conclusión, a mayor temperatura, si la temperatura es mayor, mira, en esta zona es 20 grados, 25 grados, y al otro lado, la precipitación es mayor, a mayor precipitación, vegetación, y con presencia de ríos, etc. Este es el lugar más poblado, templado subhúmedo, ¿ya? Entre 3000 a 4000 metros. Siempre, dije hace un momento, la temperatura decrece con la altitud. Hace un momento dijimos 20 grados, 25 grados. Ahora entre 3000 a 4000 metros, 12 grados. A menor temperatura, menor humedad. Conclusión, la sequedad se incrementa con la altitud. Sequedad. Y la precipitación, mira, temperatura, precipitación, 700 milímetros. 700 milímetros por ahí. 700 milímetros. Pregunta para el examen. En un clima frío, entre 3000 a 4000 metros,
es zona de heladas. Zona de heladas. Algunos textos dicen 3200, otro texto dice 3500, pero zona de heladas, ¿ya? Clima frío. En algunos textos va a aparecer clima templado frío, entre 3000 a 4000. Listo. Muy bien. Zona de heladas. Clima frígido, entre 4000 a 5000. Alta montaña, mira, hace un momento 12 grados de temperatura. Entre 1000, simplemente 12 grados. Ahora es 6 grados. Conclusión, a mayor altitud, menor temperatura. Confirmada. Te expones al sol. Te expones al sol. Sientes calor. Estás bajo la sombra de una roca. Sientes frío. A, inversión térmica. Variación térmica. Un cambio rápido en el contraste térmico. Entre 4000 a 5000 metros. Precipitación 700 milímetros, ¿no? Zona ¿de qué? De tempestades eléctricas y zona de heladas. Tempestades eléctricas, heladas, ¿ya? Miras, 6 grados, precipitación, zona de tempestades eléctricas, lluvias, etcétera, etcétera. El altiplano peruano, un ejemplo. Clima frígido. Clima gélido, de 5000 a 6746. Para la literatura actual, el Huascarán. Es la altitud del Huascarán. 6768 metros sobre el nivel. Eso dijo Javier Pulgar Vidal. Ahora es 6746 metros. ¿Ya? La altitud exacta del Nevado de Huascarán. Altas cumbres. Temperatura bajo cero. Si la temperatura es bajo cero, tenemos nubes y luego el agua cae en estado sólido. ¿Por qué cae en el estado sólido? Porque la temperatura está por debajo de 0 grados. Precipitación en estado sólido. Gran sequedad. Mayor insolación. Mayor insolación. Gran sequedad. ¿Ya? Muy bien. Clima gélido. Clima polar. Profesor, Perú tiene clima tundra, es decir, clima polar, clima gélido. ¿Tenemos o no tenemos clima tundra? Clima tundra. Tundra. Respuesta, tenemos. Tundra alpina. Claro que no somos un país de alpina. No somos un país de alta latitud. Somos un país de baja latitud. O sea, tundra alpina. Tenemos tundra en nuestro espacio por tener la cordillera de los Andes. Semicálido muy húmedo. Semicálido muy húmedo es la selva alta. Selva alta. Los vientos alisios desplazan humedad, condensación, precipitación. El lugar más lluvioso del Perú es la selva alta. A pesar que estamos en la selva alta, la temperatura decrece con la altitud. Como la temperatura decrece, semicálido y muy húmedo, con alta precipitación, muy lluvioso en la selva alta. ¿Ya? Muy bien. Temperatura menor a 22 grados. Muy bien. A mayor altitud 12 grados. Precipitación por encima de 2000 milímetros por año. Pero en esta localidad que se llama 15000, es una localidad cusqueña, se registró 5000 milímetros. Pero si no hubiese existido 15000, el lugar más lluvioso sería la selva baja. Pero resulta que 15000 tiene 5000 milímetros por año. El lugar más lluvioso es la selva alta. Clima semicálido muy húmedo. ¿Ya? El lugar más lluvioso del Perú corresponde a la selva alta, etcétera. Valles longitudinales. Ciudades como Bagua, por ejemplo, Jaén, ¿no? Guayaga Central o Uchiza, o simplemente Tingo María, Cosnipata, Marcapata. Este es selva alta, ¿ya? Valles longitudinales. Esto es un valle longitudinal, chicos.
Vamos a suponer que tienen presencia de río. Esta es nuestra selva. Nuestra selva, nuestro territorio es maravilloso. Es cordillera oriental. Cordillera por la precipitación constante, vegetación exuberante. ¿Ya? Y debajo hay un río, valles longitudinales. Ejemplo, el valle de Guayaga Central. ¿Ya? Muy bien. Clima cálido húmedo. Clima cálido húmedo. Cuando el río Amazonas deja nuestro territorio, es a 80 metros. Algunos textos dicen 83 metros. La boca del Pongo de Manseriche es 400 metros. Entonces, entre el Pongo de Manseriche y el punto que el Amazonas deja nuestro territorio, 80 metros, es clima cálido húmedo. ¿Ya? Al norte el paralelo 12 grados, vamos a suponer 12 grados. 12 grados latitud sur. Al norte 12 grados. Temperatura 25 grados. Ah, alta temperatura, alta humedad, alta precipitación. Conclusión final. Vegetación exuberante. Vamos a ampliar. Vegetación exuberante, selva virgen, clima ecuatorial, clima ecuatorial, clima cálido húmedo, al norte 12 grados, clima ecuatorial, clima ecuatorial. De repente tengo un estudiante en la sala de la Amazonía. En la noche hace calor, de día hace calor, ¿ya? Muy bien, clima ecuatorial. Esta es la zona de mayor biodiversidad. Mayor biodiversidad es clima ecuatorial. Debajo de 12 grados, al sur de 12 grados latitud, temperatura media 24 grados, una máxima de 33, una mínima de 16 o 6 grados o 10 grados o también 11 grados. Si en el lugar predomina una temperatura media de 24 grados o 33 grados y desciende a 10 grados, ¿cómo se llama ese fenómeno? Helada o friaje. Respuesta, chicos, ¿es helada o friaje? ¿Dónde ocurre friaje? Respuesta, sabana tropical. Voy a borrar. ¿Me gana el tiempo? Wow. Listo, listo. Vamos acá. Vamos a borrar, vamos a borrar, vamos a borrar, vamos a borrar. Borramos. Ahora vamos a ampliar. Zoom. Clic. Esta es una sabana, chicos. Esta es una sabana. Esta es una sabana. Mira, esto es clima ecuatorial. Vegetación exuberante. Exuberante. Una sabana. ¿Qué sabana? Predominan hierbas, árboles dispersos. En este caso, palmeras distanciados. Es una sabana. Lluvias torrenciales, o sea, en la sabana hay una estación lluviosa y otra estación seca. Y resulta que tenemos también sabana en el país, en un pedacito de Madre de Dios, ¿ya? En Madre de Dios, sabana, ¿ya? Invierno. En las sabanas hay dos estaciones, una estación seca y una estación lluviosa, ¿ya? En las sabanas, debajo de 12 grados, en Madre de Dios. Ya. Helada. ¿A qué altitud predominan heladas? Entre 3.200 a 3.500, ¿ya? 3.500 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué son heladas? Puede ser heladas blancas, heladas negras. ¿Cuál de los dos tipos de heladas blancas o heladas negras, es el que afecta a la agricultura? Afecta a la agricultura. Es negativo para la agricultura que supera 3.500 metros sobre el nivel del mar. Respuesta, chicos. Lo que es negativo son las heladas negras. Se produce cuando el aire de poca humedad, y la temperatura del aire desciende por debajo de 0.
bajo cero, menor humedad, heladas. ¿Ya? Helada blanca. Temperatura cercana a la superficie, se sitúa por debajo de 0 grados. Muy bien, 0 grados, no hay problema. Y con suficiente humedad. Ah, es una zona de mayor humedad. Descendió la temperatura en una zona de mayor humedad. ¿Qué es humedad? Agua en estado líquido o gaseoso. Respuesta, chicos. ¿Qué es humedad? Hemos explicado hace un momento. En estado gaseoso. En estado gaseoso. El agua en estado gaseoso, el vapor de agua, con una temperatura bajo cero, pasa directamente a estado sólido. Pasa directamente a estado sólido. Sublimación. Formación de escarcha. Te levantas del hotel y caminas por el gras y el gras está cubierto de hielo. Ah, escarcha. Sublimación. Helada blanca. Lo que es negativo es la helada negra, ¿ya? ¿Cuántos tipos de helada existe? 2. ¿Cuál es el fenómeno negativo? Heladas negras, ¿ya? Muy bien. ¿Qué cosa es nevada? Simplemente el anticiclón del Atlántico Sur llegó a la selva, pero también llegar masa de aire frío a la Sierra Sur. Y en la Sierra Sur descendió la temperatura, formación de nubes bajo 0 grados, mira, por debajo de 2 a 3 grados, por debajo la precipitación será en estado sólido, eso es lo que dijimos, precipitación en estado, nevadas, ¿ya? Muy bien, nevadas, cielo nuboso. La nevada se registra con cielo cubierto, a diferencia de helada con cielo despejado, ¿sí? Afecta a la agricultura, ganadería, la salud humana. Nevadas. Muy bien. Friaje, ya dijimos. Amazonía. ¿Quién es el responsable? El anticiclón del Atlántico Sur. En una zona de 33 grados, 38 grados, 26 grados, descendió la temperatura a 11 grados, descendió la temperatura a 6 grados. A eso denominamos friaje. ¿Ya? Muy bien. Se intensifica la velocidad del viento, lluvias intensas, neblina con sensación de frío. ¿Dónde? En la Amazonía. ¿Quién es el responsable? Anticiclón del Atlántico Sur. Ya está. Friaje. Inundación. Fácil de inferir. Inundación simplemente es por las lluvias torrenciales causadas por el fenómeno El Niño. ¿Ya? Lluvias intensas, sobresaturación del cauce, desborde, inundación. Costa norte en la Amazonía peruana, etcétera, etcétera. ¿Ya? Muy bien, inundación. Está relacionado con el fenómeno El Niño. Sequía, que era una zona de lluvia. Ahora es una zona de intenso brillo solar. Ah, sequía. Afecta a la agricultura, afecta a los ecosistemas, sequía. Y con el cambio climático se va a intensificar este fenómeno denominado sequía. ¿Ya? Una zona de lluvias ahora hace calor. Sequía. Es consecuencia o se expande a consecuencia del cambio climático. Muy bien. Resuelto. Huaico también está relacionado con lluvias torrenciales causadas por el fenómeno El Niño, y resulta que una persona de bajos recursos, por desconocimiento, dice, vamos a invadir este espacio, vamos a construir nuestra casita, aquí está, y resulta que en una época determinada lluvias torrenciales y desborde, arrasa centros poblados, ¿no? Genera destrucción, huaicos. También es consecuencia del fenómeno El Niño, ¿ya? Por eso no es adecuado vivir en las quebradas, por más que tengan necesidad. La naturaleza va a golpear, ¿ya? Muy bien. Enso
el Niño Oscilación del Sur, ENOS, o más conocido como ENSO, existe dos, ¿ya? Simplemente dos. Fase de calentamiento, fenómeno Niño. El Niño es fase de calentamiento. Fase de enfriamiento es la niña. Entonces, ENSO es la niña, la niña pero con enfriamiento, menor temperatura. Y ENSO con calentamiento se llama el niño, que es de alta temperatura. Mira, ¿ve? Aguas cálidas, niño. Aguas cálidas, lluvias torrenciales, ¿ya? Y la niña siempre se caracteriza por aguas frías. Aguas frías. La niña, menor temperatura. En julio, menor temperatura. Y en verano, alta temperatura. Eso es ENSO. Tiene dos fases. Fase del calentamiento, el niño. Fase de enfriamiento, la niña. La niña es de baja temperatura, ¿ya? Consecuencias. Cuando ocurre el fenómeno del niño, que peces de aguas frías, como la sardina, anchoveta, merluza, se van al fondo o migran al territorio chileno. El incremento de la temperatura, claro, y se incrementa la temperatura. Es beneficioso para cultivos como arroz, pero es negativo para algodón. Aumenta la vulnerabilidad. Claro, proliferan mosquitos que generan dengue, chikungunya. Fuertes lluvias en la costa norte, correcto, originan desborde de los ríos, inundaciones, mientras que en la Sierra Sur, sequía. Eso es lo que decíamos, está relacionado sequía con el fenómeno del Niño. En cambio, el agua del subsuelo sale beneficiado con el fenómeno del Niño. ¿Ya? Muy bien, el fenómeno del Niño es positivo y negativo. Es negativo cuando uno no planifica. Nuestras autoridades, los gestores responsables de aplicar políticas públicas, no son eficientes. Ahí se convierte en negativo. En cambio es positivo porque nos trae agua. Es positivo porque ese desierto se convierte en verdor. Es positivo porque las represas tienen agua suficiente para utilizar en época de escasez, ¿no? Eso es el fenómeno del Niño, positivo y negativo. Los incas esperaban este fenómeno con ansia porque ellos sí hacían una gestión apropiada de los recursos naturales. Y eso que dicen que los españoles nos enseñaron. Claro, somos de sus mestizos, descendientes de esos españoles, pero los incas conocían, administraban correctamente el territorio. Ellos aprendieron en otras culturas anteriores. ¿Ya? Muy bien. Consecuencia de la niña, que dije que es enfriamiento. Positivo para la pesca industrial. Proliferan a menor temperatura, proliferan fitoplancton, zooplancton, abundancia de anchoveta, sardina, ¿ya? Es fría, pero seca de lo normal. La niña es fría, aguas frías, proliferan aguas frías. Niño, aguas cálidas, así lo relacionas. ENSO. Clave número 1, avioncito, por favor, ¿ya? Avión. 2, enano. Enano. 3, enano. Enano. Y 4, dado. 4, dado. ¿Ya? Muy bien. Esto sería la clave, avión, enano, enano y dado. ¿Ya? Claves de geografía, semana número 7. Formas de violencia. Vamos a directo, ¿ya? ¿Qué es conflicto? Todos tenemos conflicto. Hermanos, países, grupos económicos, es normal. El conflicto es normal. En este momento tenemos un conflicto entre la vida y la muerte. Ese conflicto hay que gestionar para que no se convierta en violencia. Mira, ¿ve? Conflictos sociales. Conflicto social. Mira, hay un grupo de peruanos que se va a movilizar protestando. Conflictos políticos, ¿entre quién? Entre Rusia y Ucrania, apoyado por la OTAN. Ya listo, conflicto. Conflicto comercial, óigame, por este país está surgiendo y este país está bajando. Uno lo va a ganar ese conflicto. Pero la ley dice, si antes dominaba España, después pasó a Inglaterra, después de Inglaterra pasó a Estados Unidos no va a ser un país eterno dominando. Alguien lo va a desplazar.
es la ley de la vida. ¿Ya? Conflictos. Mecanismos para resolver conflictos. Puede ser negociación. Negociar es, entonces vamos a suponer que son médicos y es el ministro de salud. Hay reclamos, pues se ponen de acuerdo. Sí, pues los médicos se debe incrementar su sueldo. Se conversa y soluciona su problema. Mediación es cuando A y B no se ponen de acuerdo, surge una tercera persona para resolver, el mediador, ¿no? Conciliación, también hay A y B, pero ya respaldado por el Estado. Centros de conciliación. Arbitraje. Dos empresarios firmaron un contrato. Y en este contrato dice, cualquier conflicto surgido se resolverá mediante un arbitraje. No será resuelto por el Poder Judicial, será resuelto por un árbitro, arbitraje. Entonces, para someter algo a arbitraje, tiene que estar en el contrato, ¿ya? En el contrato. Muy bien. Negociación, ¿qué dije? Dos personas en conflicto se ponen de acuerdo, ¿ya? Transacción hasta encontrar un equilibrio. Se pusieron de acuerdo. Esa es negociación, ¿ya? Preciso, por favor, me gana la hora. Mediación. No se ponen de acuerdo, surge el tutor. Ah, mi profesor del tutor del año pasado, o el tutor presente, mediador. O el directivo, el director en conflicto entre docentes, mediador. ¿Ya? Muy bien. Es importante resaltar que la decisión final siempre será de las partes, no las partes tienen la última palabra, no el tercero. El tercero da sugerencias, no impone, ¿ya? Debe ser imparcial, mediador. En la conciliación también interviene la tercera persona, pero la tercera persona dice según el Código Civil, según las normas establecidas, este tipo de conflictos se resuelve de la siguiente manera. Tienes A, tienes B. A, B son ex esposos. Tienen un pequeñito de 7 años. La ley dice el padre y la madre deben buscar el bienestar del hijo. 50%, cada uno es el responsable del 50%, dice la ley. Pero si la esposa dice que, bueno, él tiene mayor ingreso, y yo solamente tengo 5.000, él tiene 17.000, 10.000, 12.000, él debe asumir, yo asumo el 30% y él asume el 70% y firman un acuerdo, acta de conciliación. Si él decide, bien, pero si no decide, dice, no, yo quiero según la norma, la ley, el código civil, no sé. Vamos al proceso judicial. ¿Ya? Eso es centro de conciliación. Lo que se firma es como una resolución. Si alguien incumple, iniciamos la garantía constitucional de acción de cumplimiento. ¿Ya? Eso es conciliación. Hay centros promovidos por el Estado y centros privados. No necesita tener un abogado para asistir. ¿Qué podemos conciliar? Asuntos de familia. Pensión de alimento para hijos no reconocidos. ¿Reconocidos o no? Pensión de alimentos para padres. Oiga, estoy dando educación al hijo y luego ya no tengo fuerza para trabajar. El hijo tiene el deber de pasar una pensión. Eso es conciliable. Pensión para alimentos para cónyuge indigente, pobre, ¿no?
Pensión de alimentos a favor de uno de los convivientes. Convivientes, ¿ya? Aumento o reducción de alimentos. Se puede. Gasto por embarazo. Régimen de visitas. Visito el día jueves, el viernes, el sábado y lo demás quede con la madre. Se puede, chicos. Asuntos civiles. Incumplimiento de resoluciones. Acuerdo sobre pago de deuda, desalojo, división o partición de inmueble, indemnización, obligación de dar una suma de dinero. En materia laboral, en materia contractual con el Estado, hasta 8 UIT, ¿ya? No es conciliable, no es. Cuando la otra parte desconocemos dónde vive, dónde radica. Si la parte invitada vive en el extranjero, si está sometida a un proceso judicial, proceso de garantías no se puede conciliar. Sobre habeas data, habeas corpus, no se puede conciliar. Nulidad en ineficiencia, anulabilidad de acto jurídico. Petición de herencia, la herencia es un derecho, no se puede conciliar, no se puede conciliar. O el padre o varón o mujer violenta que maltrata, la violencia es delito, eso no se puede conciliar. ¿Ya? Ventajas, se resuelve en corto tiempo, no necesitamos abogado, ¿no? Evita procesos judiciales, etcétera, etcétera. Muy bien. Arbitraje, ¿qué dije? Dije que el Estado y una empresa nacional o extranjera, dice, cualquier conflicto se resolverá mediante un árbitro. Eso es arbitraje. ¿Ya? Muy bien. Formas de violencia. Aquí tenemos formas de violencia. Mira, física. Eso ocurría cuando era pequeño. Pero algunos que hemos crecido así, maltratamos a la esposa. Pero también hay mujeres que maltratan al varón. Violencia física, no a la violencia. Sexual, si la mujer dice no, es no. Psicológica, eres bruta, no, tenía que ser mujer, no, eso es delito. Maltrato psicológico. Económico, es médico y es ama de casa, está sometida económicamente. No. De género, mira, ¿ves? También la mujer golpea, no solamente el varón. No a las formas de violencia, es delito. ¿Ya? Muy bien, violencia en el Perú dice, cuando un conflicto no ha sido resuelto dialogando, ese conflicto se convierte en violencia. El conflicto no se convierte en violencia. Una de las dos partes quiere imponerse a través de la fuerza, ¿de acuerdo? Por ejemplo, todo eso de ronda campesinas, ¿ah? El ejército ha formado este comité de autodefensa para que luchen contra Sendero Luminoso. Ahí está, ¿ya? Y con resultado de ese conflicto, tenemos pues daños colaterales, afectado a la sociedad civil, también los militares, etcétera, etcétera, ¿ya? Y se formó una comisión de la verdad, y esta comisión de la verdad dice, el Sendero Luminoso surgió en el año 80 hasta el año 2000, donde se inició en una zona rural. ¿Por qué zona rural? Porque es pobre. Ejemplo, Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, y luego se extendió a áreas urbanas, ¿ya? Zona rural, luego área urbana, de área urbana a la zona selvática. Y la Comisión de la Verdad y la Reconciliación dice que el mayor responsable de la violencia en el Perú es el Luminoso y el MRTA. Consecuencias provocó enormes pérdidas económicas expresadas en destrucción de infraestructura. ¿Por qué destruían infraestructura? Porque una de las dos partes quiere imponerse a través de la fuerza y para ganar o derrotar tenían que destruir. Por eso hay daños a la infraestructura o destrucción y deterioro de la capacidad productiva de la población. ¿Ya? Muy bien. Formas de violencia, dice, ¿cuál es la causa de la pobreza? Por eso siempre, chicos, en sociología dicen, no queremos más violencia, hay que combatir, hay que reducir la pobreza, la exclusión, hay que reducir las brechas económicas, la desigualdad, la marginación, el racismo, la discriminación, la violencia sexual. Y dice que ese conflicto, la Comisión de la Verdad, ¿ya? Dice, generó 70.000 víctimas
Y de las 70.000 víctimas, 75% era quechua hablante. Ahí se expresa racismo. Más de la mitad eran campesinos, o el afectado, y el grupo más afectado eran los campesinos. El 85% vivía en 6 departamentos: Ayacucho, Junín, Huánuco, Huancavelica, Apurímac, San Martín. De todos ellos que se ha mencionado, excepto Junín y San Martín, se encontraban en ese entonces, entre el 80 al 2000, en la lista de departamentos menos pobres. Los 5 son pobres, pero Junín, San Martín no. Pero había llegado, pues, el conflicto a esas zonas, ¿ya? Entonces, ya la Comisión de la Verdad dice, vamos a reparar los daños colaterales. Debemos reconciliarnos entre peruanos. Y para reconciliar, las instituciones públicas tienen que funcionar. De todos, el mejorcito es la democracia. Entonces, afianzar la democracia. La justicia debe ser ciega tanto para el que tiene poder económico y para el que no tiene. La justicia debe ser ciega. No dar una resolución porque tiene dinero, dice la Comisión de la Verdad. Ejecutar una reforma que asegure educación de calidad. Un chico educado sabe hacer uso de pensamiento crítico, hace uso de información, lo convierte en conocimiento y opina con fundamento, con evidencia. Dice no. Generar confianza cívica. Sí, pues se ha dañado las relaciones entre los ciudadanos y el Estado. Se dañó. Daño colateral, se dice eso. ¿Ya? Muy bien. Clave número 1, por favor. Clave C. Casita, ¿ya? 2 dado, 2 dado, 2 dado, 3 enano y 4 avión. Avión, 4 avión. Clave de cívica, chicos. ¿Están o no están? Hasta la próxima clase, chicos. ¿Están en clase? ¿Aló? Sí, profesor, hasta luego. Ah, ya. Nos vemos. Chao, chao. La próxima clase. A ver. Hasta luego, profesor. Nos vemos, nos vemos. Ya está. Dejar de compartir.